Hola, Reddit. Soy Pedro, nombre ficticio. Hace tiempo quiero escribir por aquí, pero hoy siento que necesito sacarme esto del pecho. Tengo 28 años, y mi vida ha dado un vuelco de 180 grados, pero para entender por qué estoy tan agradecido con el universo, tengo que contarles mi historia desde el principio. Es larga, pero si llegas hasta el final, te prometo que vale la pena. Es como una de esas películas de venganza, pero en versión real y sin explosiones, bueno, casi. Todo empezó cuando tenía 6 años. Mi mamá, la mujer más dulce del mundo, murió en un accidente de auto. Fue como si el sol se apagara de golpe. Mi papá y yo nos quedamos solos en una casita modesta en un pueblo chiquito de México. Él era un tipo callado, trabajaba en una fábrica y hacía lo que podía por mí. Yo era un niñito confundido, llorando por las noches porque extrañaba el olor de mamá y sus tortillas calientes. Pero mi papá me abrazaba y me decía, vamos a estar bien, mijo. Y por un tiempo, lo estuvimos. Un año después, papá conoció a ella. Se llamaba Rosa, una vecina que siempre andaba con sonrisas falsas y vestidos ajustados. Se casaron rápido, como si el tiempo quemara. Al principio, todo era color de rosa. Rosa me compraba dulces, me peinaba el cabello y hasta me llevaba al parque. Yo pensaba, tengo una nueva mamá. Papá estaba feliz, yo estaba feliz. Era como si el vacío se llenara un poquito. Pero 6 meses después, el monstruo salió a la luz. Empezó con cosas pequeñas, límpiate los zapatos antes de entrar, sucio, o no toques eso, es mío. Luego, escaló. Si dejaba un plato sucio, aunque yo no lo hubiera usado, me castigaba. Nada de cena esa noche. Me mandaba a mi cuarto con el estómago rugiendo, y yo me acurrucaba bajo las cobijas fingiendo que no tenía hambre. Pero lo peor eran los castigos creativos. Si desobedecía, léase, o hacía ruidos fuerte, me ponía de rodillas en el patio toda la tarde, con las manos en la nuca, sin poder moverme. Ni al baño. Imagínense, un chavito de 7 años, aguantando las ganas de orinar hasta que lágrimas corrían por mi cara, y Rosa ahí, sentada en la mecedora, tejiendo y diciendo, es por tu bien, ingrato. Tu papá lo permite porque sabe que lo mereces. Y sí, mi papá lo permitía, él, que antes era mi héroe, ahora era un espectador mudo. Rosa le susurraba mentiras, tu hijo me odia, me roba cosas, es un flojo. Y él le creía todo. Es por tu bien, mijo, me decía después, sin mirarme a los ojos. Nunca levantó la voz por mí. Nunca. Se fue apagando, como si Rosa lo hubiera hipnotizado. Yo empecé a odiar esa casa. Me convertí en un fantasma, invisible, silencioso, solo existiendo para no molestar. La escuela fue mi salvavidas. Ahí era libre. Me enterraba en los libros, sacaba 10 en todo. Los maestros me decían, tienes futuro, chavo. En el recreo, jugaba fútbol con los cuates y reía de verdad. Pero cuando sonaba el timbre final, el estómago se me hacía nudo. Sabía que volvía a la cárcel. Llegaba y Rosa ya tenía la lista, lava los platos, barre el patio, plancha mi ropa, ve por las compras. Si no lo hacía al instante, era castigo. Tenía que cumplir sus caprichos si quería un rato de paz para hacer tareas. Una vez, me hizo fregar el piso de rodillas porque miré feo su nuevo vestido. Yo, con 12 años, mordiéndome el labio para no llorar, pensando, solo aguanta, un día sales de aquí. Aguanté. Día tras día, año tras año. Cumplí 18 y terminé la secundaria. Saqué mi certificado con honores, y esa misma noche, mientras ellos veían la tele, empaqué una mochila con lo poco que tenía, ropa vieja, unos ahorros de changuitos y un boleto de autobús a la CDMX. Me fui sin decir adiós. Ni una nota. Solo desaparecí como humo. Los primeros meses fueron un infierno. Dormía en albergues, comía lo que podía, buscaba chamba. Lavé carros, repartí volantes, lo que saliera. Pero no me rendí. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una librería, y de ahí pasé a mesero en un café. Estudié por las noches en la UNAM, saqué una carrera en administración.
Poco a poco, las cosas mejoraron. Conocí a mi ahora esposa, Anay, en esa misma librería. Ella era la clienta que siempre pedía libros de poesía y me sonreía como si yo fuera el héroe de la historia. Nos casamos hace 3 años. Ahora tenemos una casita en las afueras, un perrito loco llamado Max, y un bebé en camino. Tengo un buen puesto en una empresa, viajo por trabajo, y por primera vez en mi vida, duermo sin pesadillas. Soy feliz. Realmente feliz. Pero el karma, Reddit, es un hijo de la pata. Hace 2 meses, mi teléfono sonó con un número desconocido. Era mi papá. Su voz era un hilo ronco. Mijo, ¿eres tú? Necesito ayuda. Estoy enfermo, tengo problemas en las próstatas. Rosa, ella me dejó seco, me pide plata para todo, dice que, si no le doy, me abandona en el hospital. Me contó que Rosa lo había exprimido, vendió la casa, lo metió en deudas, y ahora lo acosaba por más dinero. Lo siento, hijo. Fui un cobarde. Nunca te defendí. Pero si puedes, solo un poco de ayuda. Me quedé helado. Anay me miró y dijo, tú decides, amor. Pero no dejes que te rompa lo que construiste. Pensé en todos esos castigos, en las rodillas magulladas, en las noches de hambre. En el papá que me falló. Pero también en el hombre que una vez me abrazó cuando perdí a mi mamá. Le dije que sí, pero con condiciones. Organicé todo, pagué su tratamiento en un hospital decente, le alquilé un departamentito modesto donde pudiera estar solo. Y luego, el golpe maestro. Mandé a un abogado a ver a Rosa. Resulta que, con los papeles que mi papá firmó ciegamente, ella había cometido fraude, falsificó documentos para vender propiedades que no eran suyas. La demandamos por todo, malversación, abandono, lo que cupiera. Rosa, la reina del control, terminó esposada en una corte, gritando que era un complot. Mi papá testificó en mi contra al principio, por miedo, pero cuando vio las pruebas, rompió en llanto y contó todo, los castigos, las mentiras, como ella lo manipuló a él también. Hoy, Rosa está en la cárcel por fraude y maltrato agravado. Mi papá, después de su tratamiento y remisión, vive en una residenciaría que le pagué, pero con una condición, terapia semanal y cartas semanales contándome cómo se arrepiente. No lo perdoné del todo, pero le di una segunda chance. Porque al final, el ciclo se rompe con uno mismo, no con rencor. Reddit, si estás pasando por algo así, sal de ahí. Estudia, trabaja, ama. El mundo es grande, y la libertad sabe a gloria. Gracias por leer. Y el karma sí existe.